primero yo les quiero pedir un aplauso a todos sus profesores que no están presentes hoy, todos, pero algunos sí, que han contribuido en los años a comunicar acerca de este espacio que tenemos. También quiero agradecerles a las personas que han estado interesadas en participar de este espacio. Normalmente tenemos muchos estudiantes, pero hoy también tenemos invitados externos que se han interesado por conocer el trabajo que se está haciendo en la escuela y también por conocer acerca de nuestros profesores visitantes, cineastas que vienen a presentar sus trabajos. Y hoy tenemos una invitada muy especial con la que vamos a tener un conversatorio después de hacer el visionado de su película, su más reciente película en la que tiene créditos de guionista. Les pido por favor que la reciban con un gran aplauso a Loreto Caro, que nos acompaña de Chile. Loreto, bienvenida a tu casa nuevamente. Nos encanta verte en la pantalla grande y ahora tenerte de forma presencial, así que te dejo el espacio para que nos hagas una introducción previa a poder ver tu película. Muy bien. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Estoy muy emocionada de ver esta película con ustedes. Se podría decir que es la primera vez que lo estoy testeando en vivo y en directo en otro país. Les voy a contar Sayén la Cazadora, que vamos a ver hoy. Es la tercera parte y final de una trilogía. Una trilogía que hizo Fábula Producciones para Amazon. Como es la tercera parte, quisiera brevemente contarles de qué se trata para que digamos, tengan los antecedentes y puedan apreciar algunos de los elementos de esta historia. La protagonista es Sayén. Sayén es una joven idealista mapuche. El pueblo mapuche es originario del territorio chileno, sobre todo el sur, y ella está muy orgullosa de sus raíces. En un verano termina la universidad y va a visitar a su abuela en las tierras ancestrales donde han vivido su gente, y ocurre una tragedia. Un grupo extranjero, supuestamente una empresa de turismo, viene a ofrecer, quiere comprar las tierras de la abuela, y todo sale muy mal, y los extranjeros que venían a comprar estas tierras supuestamente en buena onda, terminan asesinando a su abuela. Y ese es el puntapié inicial de la historia. Ella se da rápidamente cuenta de que era una fachada esto de que querían comprar estas tierras ancestrales para hacer un supuesto resort ecológico. Se da cuenta que hay otras intenciones y que lo que sí están interesados son en los minerales que existen en esos terrenos. Y entonces ella, en parte en venganza y en parte porque se da cuenta de que algo está sucediendo que la trasciende a ella y a su familia, empieza a perseguir a los culpables, digamos. ¿Quiénes son estas personas que están tratando de hacerse con estas tierras y con propósitos de explotación? Y bueno, y descubre, se enfrenta con el que ella cree que es el responsable, y solo se da cuenta, al final de la película 1, se da cuenta que era el primer eslabón de algo mucho más grande. Y en la segunda película, todo esto en la primera película ocurre en el sur de Chile, que son principalmente donde están las tierras mapuche. En la segunda, ella viaja al norte, porque se da cuenta de que todo esto es parte de una gran transnacional que también no solo está interesada en los minerales que habían en las tierras del sur, sino que está también en el norte
interesada en el agua. El norte de Chile es un desierto, digamos, donde el agua escasea, pero es donde están además todos los minerales. Entonces ahí hay una disputa entre el que tiene el agua puede explotar los minerales. Y entonces en la segunda parte de la película ella no solo ve que lo que partió pequeñito en el lugar de su abuela es algo que es más grande, que tiene que ver con el país, que tiene implicancias para todo el país, y también de que el antagonista no es uno, sino que es una gran corporación. Y vamos a llegar a la 3, donde ella se da cuenta de que esto no es una lucha que pueda llevar ella sola, de que tiene que unirse con otros para poder enfrentar esta gran compañía internacional que básicamente quiere hacerse de recursos naturales, ya sean minerales, ya sean bosques y agua, sobre todo el tema del agua. Así es que ese es el contexto en el que vamos a ver la parte 3, donde la gran misión es unirse a otros para enfrentar un enemigo más grande, más poderoso y común. Eso sería como... Espero que les guste. Mi nombre es Ayen Coñepan. Soy la mujer que la prensa llama ecoterrorista, la India que algunos desprecian. Si Fisk está aquí en Chile es porque está supervisando algo importante. ¡Viva Chile! Porque aquí no hay mayor negocio que el agua. En 5 años en este país no va a haber agua. Salazar. ¡Salvemos Chile! ¡Qué alegría conocerte finalmente, Michael! Necesito que asegures el voto de la senadora. Aquí hay saqueo, no sequía. Yo me encargo del resto. Eres perfecta, por eso nunca te dejaré ir. Ninguno se va a volver a poner en peligro. Tenemos que ser más cuidadosos con los pasos que damos. Alarma, chicas. Sigue adelantándose. ¿No será que estamos pinchados? José, yo inicié esto. Esta es mi guerra. Y hoy se termina. Primero quisiera hacer la introducción para quienes no conocen a Loreto, comentarles acerca de su experiencia. Loreto es periodista de la Universidad Católica de Chile y obtuvo un MFI en dirección de cine por la Universidad de Texas, además de haber completado el programa profesional de guionistas de UCLA. En el 2020, el tráiler que vimos de Pacto de Fuga fue uno de sus estrenos de largometraje en el que ella tiene créditos también como guionista. Y esta es una película que fue distribuida por 20th Century Fox y se encuentra también en Amazon Prime. Para quienes no la han visto, pues ahí está disponible. Además tiene créditos de guionista en la tercera parte de esta trilogía, que fue la que vimos el día de hoy, de Sayen. Para quienes nos están viendo en video y no han tenido oportunidad de ver la película, se las recomendamos, está en Amazon. Y esta ha sido una producción también en conjunto con Fábula, Chile. En el 2023 lideró la escritura de Viento Blanco, un largometraje producido por Calibre 71 como Amazon original, y en el 2024 participó del equipo de Millonario, un documental producido por Gran Montana para Netflix. Y en esta ocasión nos está acompañando acá en la Escuela de Cine impartiendo el curso de inmersión y pues con esa breve introducción hoy tuvimos esta oportunidad de ver la película de Sayen. Y Loreto, bienvenida de nuevo a este espacio en donde siempre es un gusto recibirte, y me encantaría pues que empecemos ampliando un poco más de lo que nos comentaste acerca de esta producción y que empecemos en esta conversación. Así que bienvenida de nuevo a la Escuela de Cine acá en UFM.
Es un gusto estar aquí. Sí, les quiero compartir el contexto de este proyecto. No solo la que acabamos de ver, la tercera parte, sino la trilogía. Este fue un proyecto que Fábula, que probablemente es la productora más grande, la casa productora más grande de Chile en estos momentos, le presentó un proyecto a Amazon y tenía desde el primer momento un foco en temas medioambientales. Eso estuvo siempre. Cuando nos buscaron, somos un equipo de 6 guionistas, fuimos 6 guionistas para 3 películas. Ese fue el aspecto que resaltaron, que esta era una historia que quería poner en relevancia la importancia del cuidado del medio ambiente, pero sobre todo la relación del medio ambiente con los pueblos originarios. Y siempre se pensó en una protagonista que fuera mapuche. Y me parece que uno de los aciertos más grandes de la trilogía fue efectivamente buscar una actriz mapuche. Y hay bastantes cosas que son novedosas para Chile, partiendo por hablan mapudungún, los actores hablan mapudungún, no es simulación. La película tuvo asesores culturales para que la etnia mapuche y la cultura mapuche se respetara y se quería evitar algunos estereotipos. Originalmente trabajamos no solo con mapuches, sino que también con otros pueblos originarios de Chile. En un momento se pensó en realizar la tercera parte, esta que acabamos de ver, en Isla de Pascua, para poder tener también el pueblo Rapa Nui. Y la parte 2 tiene la presencia del pueblo Aymara. O sea, son todos, digamos que fue concebido con esta misión de poner atención en la naturaleza de Chile y en sus recursos, y también la relación que tienen los pueblos originarios con la tierra, que es una relación distinta a la que tienen los huincas. Los mapuches le dicen huincas a los que no son extranjeros, le dicen claro. Es bastante interesante porque no se ven separados de la tierra. Entonces lo que tú le haces a la tierra, te lo estás haciendo a ti mismo. Y de alguna manera estas corporaciones que vienen y que hay, aquí está, digamos, está puesto como arquetipo, ¿no? Pero efectivamente en Chile hay problemas, hemos tenido problemas con mineras que quieren usar el agua de los glaciares, por ejemplo, que es un problema actual. En estos momentos es un problema importante. Probablemente el que viene a extraer y el que puede extraer sin pensar en cómo afecta es una persona que no se siente parte realmente de la tierra. Entonces ahí ese sí es algo que atravesó las 3 películas, esa forma de pensar. O sea, fue, yo creo, de las primeras cosas que en el equipo
de guionista se cristalizó. Los pueblos originarios tienen otra relación con la tierra y por eso, como no se ven separados de ello, no van a hacerse daño, extraer ilimitadamente o afectar los ecosistemas, finalmente te llega a ti. Ahora, el desafío es que todo esto está en un contexto de una película de acción, del género de acción. Y eso era, personalmente para mí era lo más desafiante. Yo soy generalmente del área de drama. Entonces, Fábula, cuando me contactó, principalmente había salido Pacto de Fuga, y Pacto de Fuga tiene bastante acción. Y me dijeron, bueno, es una película de acción. Y yo, esto es nuevo para mí. Pero me pareció interesante la idea de hacer una película de acción con un trasfondo, con un mensaje. Y creo que algunas cosas se lograron, otras no, que es parte del proceso. El nexo que hay en esta película con el tema del agua fue, yo creo que un trabajo netamente de nosotras, las que participamos en la 3. Y es porque en Chile el agua es privada. El agua en este momento es privado, no tiene dueño. Y es entonces una gran discusión, es un gran tema lo del agua. De que hay un movimiento importante de que el agua no puede ser un elemento, sobre todo mirando hacia adelante, tendría que ser casi un derecho humano. Porque si se sigue con el esquema que hay ahora, finalmente solo va a poder acceder al agua el que tiene el dinero y los recursos. Entonces es un tema, no es ajeno. Digamos, aquí está caricaturizado, no sé si digamos que está puesto de manera más simple, pero tiene un trasfondo real. Creo que nos acabas de dar una reflexión profunda de lo que significa el guionismo, ¿verdad? Y al final es esta capa que tiene el cine que nos permite no solamente entretenernos, tomando en cuenta del género del que estamos hablando, que es acción, y también tenemos drama, pero también cómo podemos utilizar esto como un vehículo para profundizar en estos temas, que parte también de las observaciones o la crítica que pude leer tenía que ver con eso, ¿no? Y de las entrevistas que se han dado. Yo quisiera leer algo que se dijo acerca de la película en la crítica, de las características que también se resaltaron, y es como factores positivos, es esta calidad de la producción que logra crear escenas de acción impactantes, las coreografías con un uso efectivo de los paisajes de la Araucanía, sí, y la Patagonia. Y yo quisiera referirme en esto como latinoamericana, y es el tema de los códigos. No sé, ¿verdad? ¿Qué sienten ustedes o qué sienten cuando ven una película de acción en la que están viendo otros códigos? Es extraño. Normalmente las películas de acción estamos nosotros como que acostumbrados o tenemos una expectativa de cómo funciona, ¿verdad? Normalmente las vemos en inglés, por ejemplo. Y aquí me llama la atención la intención de hablar múltiples acentos en español. Estamos viendo personajes de México, estamos escuchando el mexicano, lo podemos identificar, estamos escuchando a la argentina, estamos escuchando a los chilenos, ¿verdad? En sus modismos incluso, ¿verdad? El código, no sé si lo notaron, son pequeñas cosas en las que me fijo, pero el código ahora es
007 gato, ¿verdad? Ujú. ¿Qué significa eso? Y es porque en Chile el gato es el numeral. Sí. Esas pequeñas pistas que nos hacen únicos, ¿verdad? Como latinoamericanos. Creo que ese tema de los códigos es algo que me gustó mucho, como para resaltar, ¿verdad? ¿Qué sentimos? ¿Por qué nos provoca? Que a veces hay cosas que consideramos verosímiles, otras no, ¿verdad? Es una experiencia en sí misma el estar recibiendo estos códigos en este género, al que normalmente lo vemos en pues en otros códigos, principalmente en el inglés. Y, y lo resalto porque en Latinoamérica existe poco, existen Sí. pocas propuestas con relación a esto, y lo que vimos hoy, para quienes han tenido oportunidad de ir a Chile, yo le decía a Loreto, es el Mapocho. Sí. Están haciendo una escena de acción de los carros en el río principal de Sí. la ciudad, Sí. que eso normalmente nosotros lo vemos en Estados Unidos en las alcantarillas, ¿verdad? Estamos tan acostumbrados a ver eso. Verlo en el Mapocho es como que yo les dijera, aquí estamos viéndolo a orillas del río Las Vacas. Ujú. O sea, es una cosa muy disonante ver la ciudad y la calidad de producción. No sé, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son esos valores de producción y de esas intenciones que hubieron en la decisión de la otra capa, ¿verdad? De la producción, de lo que significa hacer una película de acción y en la ciudad. Mm. Sí, bueno, otro de los conceptos que estaban desde el principio, lucir los paisajes de Chile, pero no solo los naturales, también la ciudad. Y entonces tenemos, en la primera tenemos todo lo que es los bosques, el verde, eh, muy la selva es bastante tupido, ¿no? El sur de Chile. Luego lo seco, lo aparentemente hostil del norte y del desierto en la 2. Y luego este paisaje urbano que también es parte de Chile. Santiago es un paisaje. Creo que eso a mí me pareció una interesante opción, que no solo fueran los paisajes rurales y naturales bellos, sino que también el paisaje urbano, con lo bello y también lo no tan bello del paisaje urbano. Y precisamente cuando estábamos escribiendo, una de las cosas que a mí me pareció difícil es que había que pensar dónde pueden ocurrir las cosas y que sean interesantes. Entonces, por ejemplo, la bicicleta, las escenas de la bicicleta, es porque hay lugares en el centro de Santiago que, como es antiguo, la bicicleta sería un muy buen lugar, modo de escape, porque está lleno de lugares donde un auto no podría entrar, por ejemplo, que son como las galerías. Y entonces se nos ocurrió, dijimos, a ver, si ellos pudieran, ¿dónde podrían escapar y que el auto no lo pudiera seguir? ¿No? Entonces, así surgió la secuencia de las bicicletas. Después había que pensar, originalmente la que es al lado del Mapocho, era por la carretera. Era ella arriba de un camión. Y entonces, pero la idea era una persecución y después resultó que el Mapocho era mejor, no había que retirar, era más difícil filmar en la carretera y cerrar la costanera norte. En cambio el Mapocho, el río, por ahí no andan autos, podían tranquilamente, en términos de producción fue una decisión, una forma de lograr lo mismo, pero bueno, y está lleno de esas cosas. O sea, esto fue distinto a escribir cualquier cosa. No, para mí fue una experiencia muy distinta porque
al escribir había que estar todo el tiempo pensando, a ver, ¿qué podemos hacer? Originalmente, cuando salta de la torre con los paracaídas, eso ocurría en un cerro de la cordillera. Sí. Pero todo hay que ir buscando. Sí, eso fue lo más difícil, como tratar de combinar la acción requiere buenas secuencias de acción, pero no es tan fácil, así como suena, porque cada una tiene que ofrecer algo diferente, algo interesante, o tiene que ocurrir en un lugar que no se haya visto. Pasamos mucho tiempo pensando ese tipo de cosas. Sí. Bueno, en términos de producción yo creo que toman buenas decisiones en Fábula. Combinan bien una fotografía muy, muy bella de lo natural, pero también creo que aprovechan el espacio urbano, todos los recovecos. Bueno, algunos que conocen Santiago, tiene esa diversidad, tiene esos edificios muy modernos y después tiene unos pasajes estrechos y como que creo que capta bien esa ciudad dicotómica. Sí. No sé si pues es parte, pero sí me interesaría como concentrarme en el presupuesto que tuvo esta película, la 3, esta Cyan, ¿verdad? El tiempo que duró desde su creación con el guión y cómo fue el proceso de selección de los actores, ¿verdad? Eso es mi duda. Respecto a presupuesto, no podría dar luces, porque sobre todo cuando se trabaja, es otro departamento, digamos. O sea, este tipo de producción trabaja bastante en un modo Hollywood, por decirlo de una manera, donde están los departamentos bien diferenciados y en términos de presupuesto, nosotros guionistas no tenemos ningún acceso a esa información. Pero sí algunas nociones teníamos por las cosas que nos iban pidiendo. Este era un guión que se iba escribiendo respondiendo a necesidades de producción. Entonces nos decían, no, sabes que esto va a haber que cambiarlo porque no se puede hacer esto. Así uno se iba haciendo una idea de qué es lo que se podía y no se podía hacer. Pero nunca tuvimos acceso, no tenemos esa parte de información, no la podría aportar. Luego se demoran estas películas. Esta es una trilogía que se empezó a escribir en simultáneo, tiene 3 partes. Y empezamos a escribir los 3 equipos al mismo tiempo, ¿no? Y se podría decir que a nosotros de la parte 3 nos tocó más difícil, porque estábamos escribiendo al mismo tiempo que la gente de la 1 y la 2, y entonces si hacían un cambio en la 2, nos decían, no, es que eso ya no va, y nosotros, pero ¿cómo? Si pudiéramos hacer las cosas de manera diferente, yo sugeriría que se vayan escribiendo, digamos, en orden, por etapas. Sí. Fue difícil trabajar en simultáneo. Y comenzamos en plena pandemia. Estábamos en el año, a ver, ¿cuál fue el primer año de la pandemia? El 20.
Y todo online. Todo online. Yo de hecho no conocía al equipo en persona hasta como 8 meses después. Tuvimos, y fue un trabajo bastante internacional, porque el director, Alexander Witt, es chileno, pero vive hace mucho tiempo en el extranjero, en Inglaterra creo. Así es que teníamos este director que estaba viendo todo desde Inglaterra. Teníamos un compañero guionista en Francia, otros en Chile, otros en Los Ángeles. Así es que como que calzó todo, que era este equipo que venía de distintas partes del mundo y estábamos todos obligados a hacer las cosas online porque había COVID. Fue muy interesante y en un momento, claro, como 8 meses, llevábamos 8 meses de trabajo y pudimos juntarnos. En una visita vino el director a Chile y en esa ocasión nos juntamos. Primero nos hicieron todos los chequeos, los exámenes. Había un equipo COVID, hubo que hacer mucho para poder reunirse. Pero pensemos entonces que comenzamos más o menos en julio del 2020 y esta película salió hace 2 meses. Sí. O sea, en todo lo que y aquí estamos hablando de más o menos guión 1 año. Se rodaron las películas bien seguidas, yo diría que en el lapso de 1 año también. Y donde se empezaron a diferenciar fue en la postproducción, porque había que sacar la 1 primero y esta fue la última en recibir en terminar su postproducción, obviamente. Eso sí se hizo en orden. La postproducción se hizo en orden, claro. El casting, bueno, tampoco eso hay un departamento de casting importante en Fábula, pero sí lo que sí nos compartieron y que fue algo que el equipo tuvo conocimiento desde el principio es que ellos iban a hacer un casting para encontrar protagonistas mapuche. Y al principio, y no fue, tuvo su polémica porque hicieron un llamado abierto. Entonces decía, se busca una mujer mapuche, actriz, y aquí es donde causó polémica porque pusieron en buena forma física y causó mucho revuelo, así, pero ¿cómo? ¿Qué clase de aviso? Y en realidad les faltó poner que era porque iba a tener que hacer muchas secuencias de acción. se tomó mal, después se corrigió y encontraron a Rayén, que es la actriz, Rayén Montenegro, que ella básicamente era actriz de teatro. Esta es su primera incursión en cine. Y bueno, y muchas de las cosas de acción las hace ella. Sí, o sea, sí, bueno, algunas de las cosas, pero les voy a contar una cosa. Alexander Witt es experto en acción. Él ha sido director de la segunda unidad en varias de las películas de James Bond. Claro, él fue el director de la segunda unidad de Casino Royale y creo que dirigió Resident Evil, la 2 también. Claro, y entonces él era el que, en términos de la acción, él era el que nos iba dirigiendo y nos iba diciendo, decía, no, esto no se puede. Sí, esto se puede.
Y claro, cuando habían, por ejemplo, peleas, nosotros como guionistas lo situábamos, decíamos, ya lo vamos a hacer en el hall central y que hayan, qué sé yo, floreros, y entonces que se lancen floreros, y uno ve los conceptos, pero después entra a otro departamento que son los que planifican y hacen toda la coreografía. Uno piensa el concepto, pero ellos son los que hacen o sea, uno no puede escribir así, y entonces lanza un puñetazo a la izquierda y le da. No. Uno ponía el contexto de la pelea. Bueno, eso es otra cosa interesante. Hay actores que vienen a la producción por el lado de Amazon, que digamos que Amazon dice, tenemos a estos actores que nos gustaría que estuvieran. Hay otros que vienen por el lado chileno y hay cosas que, a propósito de lo que mencionabas tú, de los acentos y todo, por ejemplo, el muchacho Baptiste es haitiano, porque en este momento en Chile hay una comunidad haitiana muy grande. Entonces, es parte, se ve como, la película también está reflejando el cambio que ha habido en la sociedad chilena, que hay personas de distintas nacionalidades, una sociedad que está más abierta que antes. Sí, más de tu experiencia como guionista, ¿cuál es como el proceso, hablando de la acción, el proceso de, bueno, una cosa es escribir las cosas y otra es realizarlas, ¿verdad? Entonces, para ti, ¿cómo es decidir, por ejemplo, una escena donde voy a tener a los 4 personajes principales saltando un edificio en paracaídas? ¿Cómo viene ese proceso de voy a lanzar esta idea a ver si sucede? Claro. Y de repente pasa. Sí. ¿Y cómo te sientes tú de ver Sí. como esas historias que tal vez son, bueno, una fantasía mía como guionista y de repente lo puedes ver en pantalla? Sí. Yo creo que ninguna está hecho como las habíamos pensado. Eso, algo que aprendí es que uno tiene control de la situación, del contexto, que uno puede diseñar y pensar, pero tiene que aceptar que en la realización lo más probable es que haya que hacer cambios. Ninguna de las secuencias está como las pensamos originalmente. Todo sufrió cambios. También algo que costó es la dosificación, porque yo vengo del drama, y en el drama uno tiene oportunidad de profundizar en la psicología de personajes, y en la acción no hay tiempo. Entonces, si volviera a escribir la película, pensaría como en formas de hacer personajes atractivos, pero con muy pocos elementos, porque hay muy poco tiempo para... cada uno de estos personajes tenía un trasfondo, una historia y un trasfondo importante, pero no alcanza a salir, no se alcanza a... se llena un poquito más, pero en general los otros es muy poco lo que uno alcanza a conocerlo. Entonces, dosificar las escenas emotivas o más íntimas y cómo plantarlas adecuadamente entre medio de la acción, porque en realidad la acción es lo primordial. Entonces, yo tengo sentimientos ambivalentes, porque obviamente
yo estaba enamorada de la historia original. Y entonces digo, ay, pero ¿por qué sacaron esta escena? ¿Por qué le sacaron este? Pero también entiendo el proceso y creo que las personas que hacen acción, creo que el director, tienen una forma de pensar y rescatan lo esencial para poder contar la historia. Y creo que en eso son buenos. Fue interesante conocer eso también. Como decía, igual me di cuenta que se quedaban como con lo más esencial para que no se desprendiera del todo pero los diálogos, teníamos unos diálogos que fue un proceso interesante. Bueno, obviamente una película de acción es como, yo las veo para apagar mi cerebro, pero esta sí te da una reflexión, sí tiene un tema que quiere seguir y que quiere que el público entienda. Para ti, que no ser de mucho de acción, pero ya siendo de Chile y sabiendo toda la situación actual, ¿cómo te sentís al ver esta película y cómo te sentís? O sea, ¿qué efecto querés que tenga en el público que la vea? Yo creo que las películas de acción y las películas de género tienen la gracia de que pueden hacer accesible a veces ciertos temas. Esta película creo que logra, por ejemplo, instalar el tema del agua. Que alguien lo puede estar, pensemos en un joven chileno que no, pero al menos deja plantado el tema. Otro tema que también está muy en discusión hoy en día es el tema de la corrupción, de que efectivamente muchas veces puede haber sobornos y cosas así para que las leyes vayan en una dirección u otra, que es un tema que en este momento en Chile es muy, muy importante. Entonces, creo que si bien no es lo profundo que yo quisiera, creo que pone en agenda algunos temas. Lo importante que es la independencia de las personas que hacen las leyes. Porque si tienen que pagar compromisos a una industria o van a tener que, si están pagando favores, bueno, no están pensando en el bien común. Entonces, sí creo que tienen la oportunidad de que ciertos temas que a veces son de discusión de sectores más informados, películas de acción o películas de género que tengan algún trasfondo, pueden instalar temas que son de relevancia. Así que se solía pensar que la acción era acción nomás, como dices tú, para apagar el cerebro. Pero hoy sabemos que no necesariamente son incompatibles. No son incompatibles dar un mensaje y que sea entretenido. Antes se pensaba que había que optar, que si quieres que sea entretenido, no aburras a tu público dándoles mensajes. O al revés, que algo que era solo mensaje no podía ser entretenido. Bueno, y en realidad pueden ir juntas. En Pacto de Fuga nos sucedió al revés, que es una película dramática de un hecho histórico. Y cuando estuvimos viendo festivales donde enviarlo, lo enviamos entre otras cosas a Cannes. Y nos respondieron que les había encantado la película, pero que era demasiado entretenida para Cannes. y pasan esas cosas que de pronto nos van a decir que esta para ser una película de acción puede ser muy densa. Son como
preconceptos que hay que no necesariamente son ciertas. Yo creo que puedes hacer algo entretenido y que te haga pensar. Bueno, yo solo quisiera ahondar, digamos, o que nos dijera un poco más a detalle cómo fue ese proceso de trabajar simultáneamente con más escritores, ¿verdad? Porque está la idea del director y luego está mi idea. Entonces, ¿qué características o qué, pues a nosotros nos sirve, ¿verdad? Tener como esas herramientas para poder lograr y ver ya pues la película, ¿verdad? Sí. Con tantas cabecitas funcionando. Sí, esta tuvo muchas cabezas, sí. Y creo que, a ver, originalmente las 3 películas iban a ser, esto fue lo que me dijeron cuando me convencieron. Es como James Bond, me dijo, pero es mujer y es mapuche. Y la idea es que las 3 películas tengan cada una su aventura y que uno las pueda ver en orden. El concepto original era ese, que cada película tenía una trama que empezaba y se terminaba en esa película. Y la única, siempre era la misma protagonista, pero eran distintas aventuras, igual que James Bond. Y entonces en ese momento teníamos, la película 1 lidiaba con el tema de los bosques, la 2 con el agua y la 3 con el mar. Ese era originalmente el tema nuestro. La extracción indiscriminada de la pesca ilegal, ese era el tema de... Y entonces empezamos a trabajar las películas de manera... Nos pusimos de acuerdo en lo básico, ya, este es el trasfondo diseñamos el personaje principal, Sayen, y esta es su historia, esta fue su infancia, y la situamos en estas películas. Pero a poco andar nos dimos cuenta que el tema medioambiental es un tema que comienza local, pero que en el fondo es global. Todo te va llevando, y ahí se tomó la decisión, no nosotros los guionistas, sino que, digamos, el equipo realizador, de que iban a estar unidas las 3 películas. Entonces, que iba a ser una sola historia, dividida en 3. Y ahí fue cuando, claro, si estuvimos hablando de eso recién, si hubiesen sido 3 películas, cada una con su trama independiente, no habría habido problema de estar trabajando en simultáneo. Pero cuando se decidió, a mitad de camino, de que iban a estar unidas, ahí obviamente lo que haces en la 1 afecta a la 2 y la 3. Lo que haces en la 2 afecta a la 3. Y ahí fue más difícil. Tuvimos que tener... Yo creo que nos equivocamos como equipo. Debimos haber diseñado las 3 películas, por lo menos en los arcos. Nadie escribe hasta que tengamos el arco de las 3 películas. Desgraciadamente eso no se podía hacer por el cronograma. No pudimos hacer eso. Y entonces había que estar modificando en el camino. Yo creo que no es una metodología recomendable desde el punto de vista de guión. Yo creo que pasas mucho tiempo después resolviendo problemas para no perjudicar y eso corre el riesgo de que la escritura se empiece a volver un poco forzada, porque está tratando de hacer que las cosas calcen. Yo me habría gustado que hubiésemos podido trabajar de otra manera. No se pudo por el cronograma de la producción, pero fue un aprendizaje. Y
Y lo otro que creo que es importante es que el director siempre tiene que estar muy involucrado. Por un momento se pensó que se podía escribir y que luego llegaba el director y simplemente hacía su magia en las escenas de acción y el resto no funciona así. Creo que también el director, incluso el director de acción, debe estar involucrado desde el primer momento. O sea, si se está escribiendo el guión, porque a veces al director le llega el guión escrito, ¿no? Y lo interpreta y lo adapta y hace. Pero en este caso era una película que se estaba escribiendo y creo que habría sido muy bueno que hubiese participado desde ese momento, dando las directrices y dando su visión. A veces se cree que la acción es como que es un producto más predecible y entonces como que puede llegar un director, mientras sea un director de acción, podría haberlo dirigido. Y en realidad no, en realidad siempre se necesita, no da lo mismo, se necesita esa visión de alguien que le da lo orgánico al producto. Una de las cosas que siempre he admirado de ti es tu generosidad para hablar de una manera muy abierta acerca del proceso, tu proceso creativo y sobre todo cuando tenemos la oportunidad de ver tus películas que nos impresionan y decimos han representado a tu país en verdad de manera mundial. Y aún así te tenemos aquí en este espacio diciendo yo hubiese querido hacerlo de otra manera o cometimos estos errores o pudo haber sido distinto. Y eso es algo que yo admiro mucho de ti, te lo agradezco tanto, porque esa humildad nos permite también aprender tanto de ti. Así que gracias a todos ustedes también por sus comentarios que enriquecen este tipo de actividades. Sí, muchas gracias. Y gracias de nuevo, Loreto, por esa generosidad. Los esperamos en nuestros próximos eventos y muchísimas gracias a quienes están viendo este video. Solo brevemente, para quienes no vieron la película en este espacio, recordarles que vimos hoy Sayen. Esta es una trilogía dirigida por Alexander Witt, producida por Fábula de Chile y en la que nuestra invitada el día de hoy, Loreto Caro, tuvo créditos como guionista. Así que los esperamos en nuestros próximos eventos y muchísimas gracias de nuevo a ti y a todos. Gracias ustedes. a ustedes. Feliz noche.